Y comenzamos con una nueva propuesta para el armado de un equipo. Monta tu PC de gama alta Intel integral con un presupuesto de $2.700. Sí, estamos hablando de un presupuesto, por supuesto, de gama alta. Este es un presupuesto pensado para todas aquellas personas que les gusta solo lo mejor de lo mejor, pero que siempre se han sentido atraídas a Intel. Por lo cual estás pensando en un PC de gama alta integral que sirva para todo y que las piezas tengan sentido para no gastar solo por gastar, pero que sí que sea Intel. Pues este armado es para ti, dado que nos enfocaremos en un equipo de gama alta similar al del video anterior. La diferencia es que por la naturaleza de este equipo se obtiene un mayor rendimiento en la productividad y la multitarea. También, aunque en gaming sea muy bueno, podríamos decir que estaría más enfocado para un creador o futuro creador de contenido que quiera la máxima eficiencia en todo lo que haga sin gastar de más. Sin embargo, este equipo tiene un problema, y es que a futuro no podríamos actualizar el procesador, dado que Intel en sus generaciones cambia el socket de la placa. Es por eso que si eres una persona que le gusta mantenerse actualizado con la última tecnología sin gastar mucho dinero, es preferible que te compres este equipo de gama alta, pero que sea Ryzen, para que puedas actualizar el procesador a futuro si es lo que deseas. Es por eso que te voy a dejar este videito que estás viendo por aquí. Pero si solo quieres lo mejor que puedas tener y no piensas cambiar el equipo por mucho tiempo, pues este es tu equipo ideal. Bien, ya que tenemos el enfoque de este armado, vamos con la pieza principal. La pieza principal de este armado sería el procesador, que sería nada más y nada menos que el Intel Core i9 13900K. Este procesador es uno de los mejores de Intel para este 2023. Posee una estructura híbrida separada en núcleos de rendimiento y núcleos de eficiencia. Sus 8 núcleos de rendimiento se encargan de las tareas más exigentes, mientras que sus núcleos de eficiencia se encargan de todo lo demás que haces en segundo plano, dando un total de 24 núcleos que te darán un mayor rendimiento en la multitarea. Una locura para alguien que posee muchas aplicaciones abiertas al mismo tiempo. En pantalla te voy a dejar todas las características técnicas de este procesador, tomando en cuenta que su frecuencia turbo máxima es de 5.8 GHz. Y por supuesto el precio aproximado de este Intel Core i9 13900K es de $569 o 618 euros. Por supuesto, los links de todos los componentes de los cuales vamos a hablar en este video lo tendrás en la descripción, para que tú mismo puedas ver los precios actuales de estos componentes y por supuesto comprarlos para armar tu propio equipo. Pero al igual que su par de AMD, este procesador también es calentito. Es por eso que también usaremos una disipación de 360 mm, que por supuesto también será el disipador de Cooler Master Master Liquid PL360 Plus serie 360 mm. Cooler Master es una marca que se toma muy en serio la eficiencia de sus sistemas de refrigeración. Es por eso que para este caso usaremos este Master Liquid, dado que también es compatible con nuestro i9 13900K y va muy bien para su uso al 100%, dado que para el enfoque de este armado queremos que nuestro procesador no se limite por el exceso de calor. En pantalla te voy a dejar por supuesto algunas características técnicas de esta disipación líquida para que tú puedas ver cuáles son sus capacidades totales. El precio aproximado de esta Master Liquid PL360 Plus es de $179 o 179 euros. Bueno, si nos ponemos a sacar cuentas, como siempre llevaríamos $748. Ya que tenemos la base de nuestro armado, vamos a ver qué tarjeta madre es compatible con nuestro procesador, que sería nada más y nada menos que la placa Asus Prime Z690A. Esta placa es de la 12ª generación de Intel. Sin embargo, como es del mismo zócalo LGA 1700, es totalmente compatible con el i9 13900K. Tiene todo lo que necesitas para montar un PC potente y versátil: PCI Express 5.0, DDR5, USB 3.2 generación 2x2 de tipo C, Thunderbolt 4 y más. Además, tiene funciones de inteligencia artificial que te ayudan a optimizar el rendimiento, la refrigeración y el sonido de tu sistema. Y por si fuera poco, tiene iluminación RGB muy chula que puedes personalizar a tu gusto. Sin lugar a dudas, una placa sumamente interesante. En pantalla te voy a dejar todas las características técnicas de esta placa para que lo tomes en cuenta antes de comprar. Sin embargo, no te vas a arrepentir de tener esta placa en tu PC. El precio aproximado de esta Asus Prime Z690A es de $214 o 292 euros. Bueno, llevamos $962 y es hora de hablar de la tarjeta de video que acompañaremos con este armado, que va a ser sin lugar a dudas la tarjeta de video de Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Gaming. Para un armado integral
integral de gama alta, la 4070 Ti sigue siendo la mejor tarjeta de video, dado que sigue siendo la más equilibrada en cuanto a precio y rendimiento. No existe realmente mucha diferencia en juegos entre esta tarjeta y su hermana mayor, la 4080, pero la diferencia sí es notoria en cuanto a precios, dado que la 4080 cuesta mucho más. Además, esta tarjeta tiene un mayor rendimiento que el tope de gama de la generación pasada, y es por eso que me cuesta recomendar una tarjeta distinta si queremos lo mejor al mejor precio. En pantalla te voy a dejar por supuesto las características técnicas de esta tarjeta de video para que veas que realmente no te vas a quedar corto. El precio aproximado de esta Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Gaming es de $849 o 1.075 euros, pero como ahorita el mercado está en tendencia a la baja, si la ves menor a este precio no dudes en comprarla. Por supuesto, yo sé que tienes la curiosidad de ver cuál sería el rendimiento de esta tarjeta de video junto con este procesador. Es por eso que te voy a mostrar las siguientes pruebas a continuación. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to. Con esto llevaríamos $1.811 y tenemos CPU, disipador, tarjeta madre y video. Ahora solamente nos faltaría los módulos de memoria RAM que estén adaptados para un mayor rendimiento, que serían nada más y nada menos que la RAM de Corsair Vengeance RGB DDR5 2x16 GB de 6000 MHz C36. Sí, para esta oportunidad utilizaremos la RAM de DDR5 para estar actualizados con las últimas tecnologías. Además, estos módulos tienen una frecuencia de 6000 MHz que te permite ejecutar cualquier juego o aplicación sin problema. Se eligió también una de las latencias más bajas para este tipo de memoria, dado que queremos que rindan de forma eficiente tanto en productividad como en gaming, tomando en cuenta que para este armado en particular sería ideal tener 64 GB. En pantalla también te voy a dejar las características técnicas de esta tarjeta de video para que veas el voltaje en cual trabaja, sus velocidades y todo lo demás. El precio aproximado de estas Corsair Vengeance RGB DDR5 de 6000 MHz es de $159 o 170 euros. En este caso vamos a necesitar dos de estos packs para un total de $2129 invertidos en nuestro armado. Con eso continuemos con el almacenamiento. Para este armado en particular también vamos a necesitar dos almacenamientos. El primero será el Samsung 970 Evo Plus SSD de 2 TB M.2. Como ya sabemos lo buenas que son las SSD de Samsung, usaremos este modelo para el almacenamiento, dado que nos ofrece mayor durabilidad que una SSD M.2 convencional, 5 años de garantía, confiabilidad de 1200 TB escritos y 2 TB de espacio que estarán más que bien para no preocuparnos por el sistema operativo, programas y juegos que le instalaremos a nuestro PC. En pantalla, por supuesto, te voy a dejar más de las características técnicas de este SSD para que los puedas ver tú mismo. Y por supuesto, este Samsung 970 Evo Plus tiene un precio aproximado de $129 o 170 euros. Y con eso llevaríamos $2.258 hasta los momentos. Pero aún no hemos terminado con la configuración del almacenamiento. Vamos con el segundo, el cual sería el Western Digital HDD azul de 6 TB. Aunque con el disco duro anterior tenemos 2 TB para uso doméstico que podrían ser más que suficientes, este armado está mucho más enfocado en la productividad, por lo cual se necesitaría este disco duro convencional de 6 TB para guardar todos aquellos archivos de edición, videos, documentos,
documentos, entre otros que vamos a querer conservar. En pocas palabras, este disco será perfecto para el almacenamiento masivo. Como siempre, te voy a dejar en pantalla las características técnicas de este HDD. También su precio aproximado, que sería de $99 o 119 euros. Con eso llevaríamos $2.359 invertidos en este PC. Falta elegir una fuente de poder acorde para este armado, y sí, es la misma que ambos estamos pensando, que sería la fuente Corsair ATX RM1000X Shift, una fuente modular de Corsair de 1000 watts y certificación 80 Plus Gold, que será más que suficiente para alimentar de forma eficiente todos los componentes de nuestro armado. Este nuevo modelo de Corsair tiene las conexiones en la parte lateral en vez de la parte trasera, cosa que nos permite una mejor gestión de cables, y ya cuenta por supuesto con el cableado necesario para las GPUs PCI Express 5.0 de última generación. Por supuesto, te voy a dejar las características técnicas de esta fuente de poder para que la puedas ver. También esta Corsair ATX RM1000X Chip tiene un precio aproximado de $207 o 241 euros. Pues ya con esto tenemos todos los componentes necesarios para que nuestro armado funcione, invirtiendo hasta los momentos $2.564. Ahora veremos el case perfecto para este armado, que sería el Antec PD503 ATX. Como este es un PC diferente, nuestra presentación también será diferente. Y este chasis es una pasada si quieres montar un PC gaming potente y con estilo. Tiene un panel frontal mallado que permite una excelente ventilación y unos efectos ARGB que le dan un toque único. Además, tiene espacio para placas EATX y radiadores de 360 milímetros, así como un panel lateral de cristal templado para mostrar tu hardware. Y por si fuera poco, tiene un puerto USB tipo C en el frontal y un soporte GPU para evitar la flexión. Pero por supuesto te voy a mostrar en pantalla las características técnicas de este case para que lo puedas ver tú mismo. Todo eso tomando en cuenta que el precio aproximado del Antec DP503 ATX es de $119 o 149 euros. De esta manera pudimos montar un equipo Intel 9 de gama alta para este 2023, invirtiendo un monto aproximado de $2.683. Un PC que sin dudas es lo mejor para cualquier creador de contenido y amante del gaming. Solo queda que lo armes para que lo puedas disfrutar. Nuevamente te doy las gracias por permitirme haberte hecho esta propuesta para que te montes un PC de gama alta. Pero si te gustó, no lo dejes aquí. Si quieres ayudarme a seguir creciendo y seguir escuchando propuestas como esta, solo tienes que suscribirte y activar la campanita. Es totalmente gratis. O también puedes ver este video que te voy a dejar a continuación, que será mi siguiente propuesta y el siguiente armado para que te montes tu PC.